Bienvenidos a Cuerpo Médico. Hoy vamos a hablar de una enfermedad viral que es transmitido por un mosquito y que pese a que las autoridades continúan haciendo muchos esfuerzos, continúa siendo un riesgo latente para nuestro país. Hoy hablamos de el dengue. Bienvenidos a Cuerpo Médico. Patricia, ¿cómo estás? Hola Jennifer, ¿qué tal? Vamos a hablar hoy día de una enfermedad que es transmitida por este mosquito Aedes aegypti, así se llama, ese mosquito transmisor que cuando pica, muerde, infecta a una persona que está enferma, podría transmitirle la enfermedad a otra persona y eso que le constituye, lamentablemente, un círculo vicioso de esta enfermedad. Así es, y esta es una enfermedad que también está aumentando no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, a raíz justamente del cambio climático. Estábamos hablando anteriormente de cómo el cambio climático aumenta el riesgo de enfermedades infecciosas y esta es una de las cuestiones latentes. Y además de que las autoridades tienen su función, nosotros, cada uno de nosotros como ciudadanos también tenemos una acción específica que cumplir para prevenir esta infección. Y de eso vamos a hablar en este programa. Vamos a hablar incluso de esas medidas que todos conocemos para evitar justamente que este mosquito, este vector, se reproduzca en nuestras casas. Sabemos que hay mayor presencia de este mosquito en la zona del oriente de nuestro país, en la costa norte y también en nuestra capital. Y todo eso lo vamos a detallar el día de hoy, pero vamos a empezar ya con la información nutricional porque está nuestra querida Sara Guzabá y hoy nos trae una fruta de estación riquísima que cae muy bien, siempre en temporada. ¿Cómo estás, Sara? Bienvenida. Bien, Jennifer y Patricia, como siempre, contenta. Y si bien es cierto, el dengue en cierta medida está relacionada con el agua que está empozada, hoy vamos a hablar de algo refrescante en el momento de nutrición, porque vamos a conocer mucho más sobre este fruto que está de estación y que deberíamos consumirlo con mucha frecuencia. Se trata de la sandía. Así empezamos Momentos de Nutrición. Vamos a hablar de la sandía. ¿Quién no la conoce? Si bien es cierto, a veces de verdad que me quejo un poquito porque los niños no salen del plátano, la mandarina, la naranja, pues yo creo que muchos sí conocen la sandía. Así que hoy tenemos que conocerla un poquito más. ¿Cuáles son los atributos? ¿Cuáles son los beneficios que tiene este fruto? Tal vez el principal de ellos es su contenido de agua. Es 93% agua y el resto es pura pulpa o sólido de la fruta donde están concentrados sus nutrientes. Pero el hecho de que tenga tanta agua es una fruta que contribuye con la hidratación. Ahora que ya estamos empezando a sentir un poco más el calor del tiempo de estación, entonces esta fruta es conveniente. Imagínense que 2 porciones de esta fruta, 2 porciones generosas, podrían llenar en líquido, en agua, un vaso. Entonces esto lo hace ideal sobre todo para aquellos pacientes, sobre todo que son adultos mayores y que a veces no quieren tomar líquido, podría ser una buena manera de ayudarlos con la hidratación. Lo mismo esos niños que ya en casa están correteando o que ya han tenido oportunidad de salir un poco, corretear un poquito, regresando, podrían darle esta fruta que es refrescante. Otra de las cosas que tiene y que es beneficioso es el concentrado o la cantidad de vitamina A que contiene, que justamente le confiere ese color rojo. Ya hemos hablado anteriormente del licopeno y sus beneficios, pues ahora les cuento que ese licopeno, que es una forma de vitamina A, es un buen antioxidante y además ayuda en la prevención de algunos tipos de cánceres, sobre todo asociados al crecimiento de la próstata en el varón. Así que es bueno consumirla de vez en cuando. Otro de los beneficios que tiene, es que es muy baja en calorías. De tal manera que aquellas personas que de pronto son un poco ansiosas por comer o que están haciendo planes de dieta podrían tener saciedad consumiendo sandía, ojo, en el horario que corresponde comer, no a cada rato. Y otra de las cualidades que también tiene es que es baja en potasio. Hay pacientes que, por ejemplo, tienen algunas alteraciones en el riñón y se busca dietas controladas en potasio. En ese caso, la sandía podría ser una de sus preferidas. Muchos pacientes que tienen diabetes me preguntan si ellos pueden comer sandía. Y la respuesta es sí, pero en el paciente diabético el secreto es saber medir la cantidad
y ver con qué alimento más estoy acompañando este fruto. Para ellos, por ejemplo, una porción de sandía acompañada de un poco de queso fresco, aunque no es una combinación muy popular, podría ser beneficiosa para ellos también porque esa proteína del queso va a ayudar a que ese azúcar de la sandía llegue un poquito más lentamente a la sangre. ¿Qué otra cosa podemos decir de la sandía? Tiene que ver un poco con poder elegir. Tú vas a comprar una sandía, está toda cerradita y es a la suerte saber si está buena o no está tan buena. Pues yo les voy a dar un secretito para que puedan darse cuenta cuándo ya está madura. La sandía, a la hora de que lo colocan para reposar, digamos, sobre el suelo, la superficie, en la parte de abajo suele tener un tono algo cremoso. Y eso nos deja darnos cuenta de que ha llegado a un proceso de madurez cuando todo el contorno está de color verde, sin magulladuras, sin arañones, sin estar chancada. Ahora bien, si tú has decidido comprar una parte de la sandía y está cubierta con un papel film y está incluso refrigerada, pero muy suavemente, dale una presión en la pulpa y en la medida que esté firme o se muestre jugosa, se puede decir también que está en buen estado. Y finalmente, si tienes así punche para cargarla, dale unos golpecitos y si te da un sonido medio hueco, entonces quiere decir que también está madura. Así que son esos secretitos para poder elegir bien esta sandía. Pero yo hoy día también quiero traerles una nueva forma de consumir la sandía. De hecho, ya saben que pueden conservarla cerrada a medio ambiente, partida, refrigerada, puede durar por lo menos una semana o 10 días, pero también podemos congelarla para preparar algo delicioso que le va a encantar a los niños. Se trata de helados o paletas de sandía y quiero mostrárselas porque aquí, gracias a la producción, la tenemos y es súper sencilla. Lo único que tienen que hacer, a ver si le doy la vueltita bien, lo único que tienen que hacer es partirla de una manera delgada, introducirle estos palitos y luego le ponen un poquitín de chocolate cobertura y lo ponen al freezer, si es posible, para que agarre un poquito de congelación. Y de esa manera la sacan y la comparten en familia. Una nueva alternativa para poder tener un helado fresco y sobre todo nutritivo. Sobre todo para los niños que no están siempre con esa tentación de comer un postre. Yo tengo una consulta. Si yo quiero hacer jugo de sandía, ¿tengo necesidad de quitarle las pepas para licuarla o yo puedo colarlo luego? Las pepas perjudiciales. Las pepas no las digerimos, así que es mejor retirarles las pepas y licuarla, pero yo te aconsejo que mejor comas la fruta fresca, entera y evitar en lo posible el jugo. Salvo pues que hayas hecho mucha actividad física y en ese momento quisieras pues hidratarte un poquito con algo más de sabor, ahí podría ser una buena opción, o tal vez durante la mañana como parte del desayuno. La mejor forma de consumirla siempre va a ser fresca, entera. Y comiéndola para aprovechar incluso la fibra. Muchísimas gracias, Sara. Te quedas con nosotros, se queda también la sandía con nosotros. Nosotros vamos a ver ahora un informe a propósito del tema de hoy, el dengue, mientras que estamos degustando pues estas paletas de sandía. Veamos el informe. Según la DIGESA, el dengue es una enfermedad infecciosa producida por el virus dengue y transmitida por un zancudo llamado Aedes aegypti, que se reproduce en los depósitos de agua de consumo humano en la vivienda. Tiene dos formas de presentarse, dengue clásico y dengue hemorrágico. Los síntomas del dengue clásico son fiebre alta, dolor de cabeza, de ojos, dolor en los huesos y cuando la enfermedad es grave puede haber moretones y sangrado. En el caso del segundo, produce cuadros de shock luego de presentar mucho dolor. Por estas razones, acuda de inmediato al establecimiento de salud más cerca a su domicilio si presenta fiebre de manera continua y síntomas similares a los que caracterizan al dengue, a fin de realizarse los exámenes de despistaje respectivo y, de ser el caso, recibir el tratamiento oportuno y así evitar poner en riesgo la salud. El zancudo de clase Aedes aegypti que transmite el dengue deposita sus huevos en lugares donde se almacena el agua y se reproduce con gran facilidad cuando aumenta la temperatura y las lluvias. Para evitar que esto suceda, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones: lavar, cepillar y tapar los recipientes donde se guarda el agua, cambiar el agua de las flores cada 3 días, cambiar el agua del bebedero de los animales diariamente y eliminar los objetos inservibles donde se pueda acumular el agua. No hay un tratamiento específico para el paciente con dengue. En el establecimiento de salud deben tratar los síntomas como los dolores de cabeza y del cuerpo con analgésicos y antipiréticos. Es importantísimo también que el paciente esté en reposo e ingiera mucho líquido. Los pacientes con dengue y sangrado deben ser observados cuidadosamente para la identificación de signos de alarma y evitar mayores complicaciones como mayor sangrado y la caída de la presión.
Amigos de Cuerpo Médico, la temporada de verano está comenzando y es necesario ser precavidos para evitar enfermedades en el futuro. Gracias. Ahí está el informe, momento de darle los teléfonos para que usted haga sus consultas, 619-0774, 619-0776 y 619-0777. Recuerda también tenemos el teléfono WhatsApp, donde usted puede mandar su consulta si quiere a través de un audio o escribirla, y también puede hacer su consulta escrita a través de las redes sociales. Ahí está, apareciendo en la parte inferior de la pantalla, las 3 redes sociales que tenemos habilitada una cuenta. Vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy, quienes van a absolver todas sus consultas. Recuerden, hoy hablamos del dengue. Estamos con el doctor Martín Casapía Morales. Él incluso nos recibe desde Loreto. Recuerden que nosotros descentralizamos este pool de especialistas. El jefe del Departamento de Infectología del Hospital Regional de Loreto. Y también nos vamos un poquito, seguimos en la parte del norte de nuestro país, ya no tanto el oriente, nos vamos hasta Piura, porque también tenemos al doctor Arnaldo Lachira Albán. Él es médico cirujano e infectólogo del Hospital Regional Cayetano Heredia de Piura. Bienvenidos a ambos, y tenemos justamente una primera consulta que llega desde el oriente, zona donde sabemos pues hay mayor presencia de esta enfermedad, desde Loreto. Nos llama Eloísa. Eloísa, ¿cómo estás? Bienvenida a Cuerpo Médico. Buenas tardes, señorita, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿por qué yo tuve dengue? El dengue me dejó con dolores de huesos, de articulaciones, adormecimiento de mis pies, de mi mano. Pero antes... Eloísa, bájale el volumen a tu televisor. Si el COVID se relaciona con el dengue. Esa es mi pregunta, señorita. Eloísa, ¿hace cuánto tuviste dengue? Hace 15 días. 15 días. ¿Ya terminó todo tu proceso? Sí, ya todo su proceso, ya estoy bien. ¿Y has quedado con malestar? Bien. Sí, me he quedado con ese malestar de dolores de articulaciones, más que todo en las manos, en los pies, que no me pasan, me duelen las articulaciones demasiado y adormecimiento. Perfecto. Vamos a trasladarle la pregunta al doctor Casapía. Doctor Casapía, ¿qué orientación le podemos dar a Eloísa? Algunas personas que experimentan dengue pueden quedarse con algunos síntomas algunas semanas o algunos meses después de haberlo experimentado, como cansancio, debilidad o fatiga. No es inusual que presenten estas molestias. ¿Cuánto es que dura este proceso, doctor? Y si finalmente el paciente se logra recuperar del todo, es decir, no tiene ninguna molestia ya. Sería importante saber cómo le hicieron el diagnóstico. Ya no tenemos a Eloísa, pero en todo caso, doctor Casapía, no sé si hemos ahí tener todavía la conexión con usted. Creo que hemos perdido esa conexión, lo tenemos ahí un poco congelado. Doctor, vamos a ver si retomamos más adelante. Tenemos ya otra consulta también desde el norte. Patricia. Sí, solamente para hacer con el doctor Casapía. La otra pregunta que ella estaba haciendo tenía que ver con la relación en la que tiene dengue con el COVID. Si hemos visto casos que se presenten juntos. Doctor Casapía, ¿quisiera hacer algún comentario al respecto? Sí, nosotros hemos tenido algunos casos, pero no hemos visto que esto se relacione con un cuadro mayor de severidad. Perfecto. Afortunadamente, solo han evolucionado de manera favorable. De acuerdo. Entonces, recordemos que el dengue es llamado la fiebre rompehuesos y realmente la gente siente, además de la fiebre, que le duele todo. Y tal como dice el doctor, es todo un proceso después de que van mejorando, que vayan recuperándose nuevamente. Tenemos otra llamada y ese es mi comentario para Eloísa. Tranquila, sigue tus chequeos y probablemente los síntomas poco a poco van a ir yéndose, pero necesitas que de todas maneras tener un seguimiento de tu problema. Tenemos una llamada que nos está viniendo desde Saposoa. Lisette de Saposoa. Lisette, ¿estás ahí? ¿Lisette? Ya, parece que la hemos vuelto a perder, pero tenemos otra llamada, otra consulta que nos está viniendo por Facebook. Ahí está, y esta consulta es para el doctor Arnaldo Lachira. Noé Alexander, si por primera vez voy a la selva por motivos laborales, ¿qué cuidados debo tener para no contraer el dengue? ¿Existe algún tipo de vacuna preventiva? ¿Cómo podemos cuidarnos entonces contra el dengue, doctor Lachira? Bueno, primero el vector, o sea, realmente donde nosotros vamos a alojarnos tenemos que garantizar que no haya vector, para lo cual debemos asegurar que haya habido una desinfección previamente y asegurar que los ambientes, o sea, no tengan agua
llámese en balde, la cual sin tapa, la cual puede estar, como se llama ahí, las larvas y todo, ¿no? Entonces creo que en la medida como nosotros podemos controlar el vector, que no haya vectores en un domicilio, estamos garantizando que realmente no va a haber el vector que va a picar a la persona, que probablemente este vector esté infectado con este virus dengue. Ahora, con respecto a la vacuna, bueno, hay varias vacunas que están en estudio, en donde como parte de una medicina del viajero, no es tanto es así que yo voy a viajar la próxima semana y me vacuno. No, esa vacuna primero está siendo validada. Hay algunos estudios en los cuales el porcentaje de cero conversión es 65% para el caso de la vacuna Sanofi, y en el caso de la vacuna de Takeda, bueno, sí es un poco más la cero conversión, cerca por encima del 90%, pero todavía están, la Organización Mundial de la Salud, la OPS, está evaluando todos los criterios para poder, como se llama, que las recomendaciones que se van a implementar sean recomendaciones efectivas. Donde, ¿qué cosa dice la OPS? Que aquellos sitios en donde la cero prevalencia es alta, se tiene que evaluar la pertinencia no de la colocación de la vacuna, pero a la vacuna aquellas personas que ya tuvieron dengue, ¿no? Esa es una recomendación fuerte de la OPS con respecto al uso de la vacuna, ¿no? A ver, doctor, para que nuestros televidentes puedan tener las cosas más claras, entonces, si uno va a viajar a un sitio donde sabe que hay dengue, lo que tiene que tratar de hacer es cuidarse de que no le pique los mosquitos. A eso nos referimos con el vector. Entonces, una forma es, por ejemplo, asegurarse que no hayan sitios donde me voy a alojar, que no hayan recipientes con agua, de tal manera que los mosquitos no crezcan ahí. ¿El repelente es otra alternativa, doctor? Exactamente, repelente, utilizar ropa con manga larga, ¿no? Todas esas medidas de control son las apropiadas para justamente evitar que cuando yo llegue a una zona donde yo sé que hay transmisión de dengue, evitar ser picado por el zancudo, ¿no? Excelente, entonces el mosquitero también podría ser. Y la otra cuestión es, todavía no existe una vacuna que nos pueda proteger. Los estudios están corriendo, las recomendaciones llegarán, pero hasta ahora no hay una vacuna que nos proteja. Por eso solamente es importante en estos momentos la prevención. Vamos con otra consulta. Desde Zaposoa tenemos a Lisette. Lisette, ¿cómo estás? ¿Estás ahí? Lisette, vamos a ver si podemos retomar el contacto con Lisette. ¿Me escuchas? Creo que hemos perdido ese contacto telefónico. En todo caso, tenemos consulta desde redes. WhatsApp, ahí está. La pregunta para el doctor Casapía llega a través de WhatsApp. Vamos a darle lectura. Rafael pregunta al doctor Casapía: soy un paciente con hipertensión arterial. ¿Qué riesgos para mi salud puedo tener si llego a contagiarme por el dengue? Buena pregunta, y aprovechamos al doctor Casapía para hacerle consultas en relación a estas enfermedades de fondo. ¿Qué tan riesgosos es contraer el dengue, como en este caso? En algunos pacientes con comorbilidades como hipertensión hay que hacerles un seguimiento cercano, particularmente en la etapa crítica. El dengue tiene 3 etapas: una etapa febril, una etapa crítica y una etapa de recuperación. La etapa crítica es cuando aparecen las complicaciones. En esta etapa, en aquellos hipertensos, como es el caso de la persona que consulta, hay que estar atentos porque pueden ocurrir pérdida de líquidos de los vasos de la sangre hacia cavidades del cuerpo y la presión podría bajar. Entonces, en ese momento hay que supervisar primero la aparición de signos de alarma, que son dolor abdominal y que son vómitos frecuentes, entre otras, como sangrado, y tener cuidado con la medicación antihipertensiva que toma para que, en caso la presión empiece a bajar, se tenga que regular de una manera adecuada. Doctor Casapía, ¿y el dengue se presenta con síntomas desde un inicio o pueden haber dengues asintomáticos y solamente presentar síntomas cuando ya la situación es más dramática, es más crónica? El espectro del dengue es bien amplio. Hay un buen grupo de pacientes que solo tienen formas asintomáticas o con pocos síntomas. Una proporción más pequeña tiene la clásica fiebre rompehuesos. Y en general, sí, cuando empiezan los síntomas, en aquellos que tienen manifestaciones clínicas van a tener fiebre, malestar, va a ser un cuadro florido. Así que no se ve usualmente que alguien que no tiene síntomas se complique directamente, sino más bien pasan por las etapas que es síndrome febril y luego el momento de las complicaciones o etapa crítica. Perfecto, entonces. Sarita, parece que hay
una Consulta consulta para por Facebook para ti. Pues acá soy lista para poder escuchar esa consulta o leerla, mejor dicho. Vamos a ver qué nos pregunta Gabriela. ¿El comer zanahoria y papaya puede ayudar a elevar las plaquetas cuando el paciente de dengue tiene hemorragia? Gabriela, gracias por tu pregunta y me encantaría decirte que sí, que existen alimentos que con el simple hecho de consumirlos va a hacer que suba las plaquetas. En realidad muchas veces recibo pacientes que tienen leucemia u otras enfermedades donde esas condiciones se necesitan, ¿no? Y la verdad es que no hay un alimento que al consumirlo tenga ese efecto, pero sí te recuerdo que en la medida que tengas una dieta completa, con los alimentos que nos da la propia naturaleza, lo menos procesados posibles, tu cuerpo va a responder mejor. Una dieta altamente balanceada, entonces. Y yo quería aprovechar también en consultarle al doctor Casapía, que nos estaba comentando que a veces los síntomas pueden ser variados entre los pacientes cuando tienen dengue y uno de estos tiene que ver con la fiebre, con el dolor de cabeza. ¿Qué pasa si un paciente se automedica y toma, por ejemplo, paracetamol y tiene esta enfermedad? Sí, los medicamentos que no debería consumir un paciente que tiene dengue probablemente es corticoides como prednisona, dexametasona, ibuprofeno, naproxeno. Estos medicamentos están contraindicados para el manejo de dengue. Podrían tomar solamente paracetamol en caso de fiebre y usar medios físicos para el manejo de la temperatura elevada. Muy bien, no es recomendable entonces. Vamos rápidamente a una pausa. Recuerden, estamos hablando hoy día del dengue y regresamos con más de sus consultas. Esto es Cuerpo Médico, estamos hablando del dengue, tenemos otra consulta, llega para el doctor Lachira, nos llega desde Guaitía. Rosa, ¿cómo estás? Bienvenida a Cuerpo Médico, ¿cuál es tu pregunta? ¿Rosa? Buenas tardes. Sí, Hola. buenas tardes. Hola, Buenas Rosa. tardes. Muchas gracias por atender mi llamada y sí, puedo ver el programa y sobre todo me interesa demasiado porque estoy llamando desde la región Ucayali, específicamente desde la provincia de Padre Abad, a Guaitía. Bueno, aquí siendo una zona tropical en la que estamos inmersos a padecer el problema del dengue, hemos salido del tema del COVID, ahora se ha visto un gran contagio en gran personas, familiares, incluso vecinos, en la que yo habito, vecinos nada más cercanos, han padecido, aunque algunos todavía tienen los síntomas y tienen las secuelas del dengue, ¿no? Entonces es una gran preocupación porque muchos de ellos, incluso yo tengo vecinos acá que se dedican al comercio de reciclaje, de productos o electrodomésticos, y como que están más, digamos, propensos o tienen criaderos de zancudos, que son, ¿no? Donde Recipientes donde se almacena agua. ¿Cuál es tu pregunta, Rosa? Si podría tener algún contagio, estar cerca a ellos, al ambiente donde habito. Aquí por más fumigación que hacen los centros de salud, las redes, igual hay zancudo. Entonces, ¿cómo se podría hacer en ese caso? Perfecto, muchísimas gracias. Doctor Lachira, a propósito de la transmisión o el contagio, ¿cómo se da? ¿Me lo puede contagiar una persona infectada? ¿Solo es el mosquito? Por favor, explíquenos todo este círculo que se hace, ¿no? Este círculo vicioso con la transmisión del dengue. Rosita, yo lo que quiero decir es, si no hay participación comunitaria, una participación comunitaria efectiva, en donde la comunidad se da mensajes muy sencillos de lo que significa el ciclo biológico del zancudo, el sector salud como tal, por más cantidad de dinero que nosotros podamos invertir, no se va a poder controlar la infección. ¿Eso qué significa? Que yo en mi vivienda, si yo tengo agua entubada, es decir, tengo agua las 24 horas del día, bueno, no hay el riesgo, se puede decir, de que pueda haber vector, porque no voy a obligarme a tener baldes, a almacenar agua, como hay algunas localidades que sí las tienen, porque el abastecimiento de agua no es continua, donde ellos se ven obligados a almacenar el agua. O sea, el tapar los recipientes adecuadamente y
limpiarlos, de tal manera, ¿por qué? Porque los huevitos a veces de estos zancudos, de las zancudas hembras, los dejan en los recipientes, en las paredes. Hay que rasquetear todas esas paredes de los recipientes. Y de tal manera seguro que en mi casa yo no tenga, ¿cómo se llama el zancudo? En los maceteros, por ejemplo, los maceteros, a veces algunos acostumbran a tener su macetero y ahí está, llega el zancudo, deja sus huevitos y después sale el zancudo a volar. Entonces, la participación ciudadana es importantísima, ¿no? Acá el control de lo que significa el medio, por ejemplo, todo lo que son los inservibles, ¿no? O sea, hay algunas personas que tienen atrás en el corral, están ahí todas las llantas, las pateras, etcétera, etcétera, en donde fácilmente llega el zancudo, deja sus huevos y ahí tenemos un nicho en donde el zancudo sale a volar. Y otra de las cosas importantes con respecto a lo que es entomología, el personal de salud que trabaja en entomología, ellos tienen que evaluar la eficacia de los insecticidas y eso ya es una situación un poquito más compleja. En la medida como la comunidad entienda que con el apoyo de la comunidad, en la cual aseguramos que no tengamos sitios en donde hayan inservibles y como tal criaderos potenciales, y por parte de las autoridades de asegurar que mi pueblo tenga siempre agua a las 24 horas del día, donde la población no se ve, ¿cómo se llama?, obligada a tener balde para almacenar el agua, yo no voy a tener las condiciones de riego para que hayan zancudos. Ahora, con respecto a la transmisión, no es que yo tocando a una persona le voy a transmitir el dengue, no, acá fundamentalmente, picadura de zancudo, hay lo que es el dengue, también que en la cual una gestante le puede transmitir a un niñito, ¿no? Esas son las situaciones más frecuentes. En este caso, el vector es lo más importante. Y para eso nosotros tenemos que asegurar, no tener vector en casa. Y como tal, yo tengo que buscar, evaluar mi casa, si tengo o no condiciones para que haya vector. Y no solamente en la casa, si todo hubiera, las Juvecus se organizaran y vigilaran todas las viviendas, los sitios públicos a veces, en donde en ese sitio público nadie tiene, tenemos que asegurar, llámese un local que esté cerrado, ¿no? Y estoy fumigando y el zancudo... Vamos a ver si podemos retomar el contacto, pero ha quedado claro, Patricia, ¿no? En realidad, lo más importante, tal como lo dice el doctor, es el vector. ¿Y quién es el vector? Es el mosquito. Y la respuesta, como lo que estamos aprendiendo en salud pública, no solamente depende de las autoridades, sino de la comunidad en pleno. Entonces, los espacios públicos, si tenemos un parque que por alguna razón tiene una pocita en la cual no hay movimiento de agua, porque a estos zancuditos les gusta el agua limpia además, les gusta el agua limpia, es un criadero. Entonces, eso de ahí tiene que retirarse todo el agua para evitar que eso sea un criadero. Entonces, floreros, floreros. Si hay una casa vacía, trabajar con el alcalde de la zona, porque esa casa vacía, si por ejemplo en el techo, muchas veces nos acostumbramos a tener en el techo recipientes, llueve, en esos recipientes cae el agua, ahí crece el mosquito. Entonces, no hay transmisión de persona a persona. Y la clásica, la llanta en la parte de atrás de casa, eso es súper común también, en todas partes eso es lo que hay que evitar. País. Los cachivacheros, pues. Y tenemos otra pregunta que nos está viniendo desde Iquitos, y es Joshua desde Iquitos, que le va a hacer una pregunta al doctor Martín Casapía. Joshua, ¿estás ahí con nosotros? Así es, doctor, si tengo una consulta de Iquitos, yo soy un paciente que, soy un ciudadano que ha tenido el dengue 3 veces en un año, ¿no? Y quisiera saber si puedo vacunarme en estos momentos de pandemia, pese a que yo tuve el dengue en mi cuerpo y que según algunos médicos de acá de la ciudad, de un hospital conocido, me indicaron de que el dengue ya queda de por vida dentro de nuestro organismo. Quisiera saber si tiene algún efecto secundario la vacuna que podría aplicarme para poder prevenir en este caso la pandemia, el virus de la COVID-19, ¿no? Si va a provocarme algún efecto secundario. Perfecto, entonces tu pregunta es, has tenido 3 veces dengue, si podrías eventualmente vacunarte contra el COVID. Esa es tu preocupación. ¿Cierto, Joshua? Doctor Casapía, tal vez también usted podría explicarnos cuántas veces le puede dar a uno el dengue. O sea, ¿cuántas veces me puede dar el dengue? ¿Me reinfecto? ¿Se me reactiva? ¿Y qué es lo que pasa? Para entender un poquito más la historia
de una persona que se infecta con el dengue? Sí, probablemente él haya tenido, si tuvo dengue, lo tuvo una vez, las otras 2 veces no estamos seguros si fue dengue. Existen 4 serotipos que son clínicamente y desde el punto de vista epidemiológico importantes. Puede dar solamente una vez cada uno de los serotipos, pero usualmente circula un serotipo, a veces podrían circular 2 serotipos, pero es poco probable que a un paciente le dé dengue 3 veces en un mismo año. Por lo tanto, si tuvo dengue, lo tuvo una sola vez y los otros pueden haber sido otras entidades, otras causas infecciosas del cuadro clínico que tuvo. En relación a recibir la vacuna, por lo menos hasta donde se tiene información actualmente, las vacunas que están en vías de experimentación tienen pocas restricciones para aplicar la vacuna. Y por lo tanto, si el episodio pasó hace más de 3 meses, alguna de las vacunas que se aprueben no tendría contraindicación para aplicarse a este paciente. Perfecto. Entonces, este es un concepto bien importante para que todos lo tengamos. Como es un virus, pero existen varios tipos. A eso le llamamos serotipos. Normalmente, cada vez que viene, porque vienen por periodos, en estaciones, viene el dengue, usualmente viene un tipo o hasta 2 tipos. Entonces, a uno le puede dar dengue un año, el siguiente año podría volverle a dar dengue con otro serotipo, el tercer año podría volver a darle, y el problema es que después del primer episodio de dengue, los siguientes episodios pueden ser más severos. Uno tiene que cuidarse más. Y no existe contraindicación si tuviste dengue para poder vacunarte contra el COVID en el momento que las vacunas estén disponibles. Nuevamente, entonces... Perdón, Jennifer, que te interrumpa. Algo muy interesante dijo Joshua que creo que vale la pena que el doctor nos lo pueda aclarar. Él dice que le dijeron, porque de ahí es como se generan los mitos, que él tiene el virus en el cuerpo y por eso es que le da la repetición. Él lo comentó de esta manera. ¿Es así? ¿A uno le da dengue y el virus se te queda viviendo contigo adentro del cuerpo? No, el virus, como se ha señalado, tiene 4 serotipos. Serotipo 1, 2, 3 y 4 en ese orden. Y solamente da una vez cada serotipo y no se queda de portador del virus. Una vez que se desarrolla inmunidad, para un serotipo ese mismo no vuelve a dar. Así que si le da otra vez dengue será un serotipo diferente. Por lo tanto, no hay posibilidad de que él quede con el virus en el cuerpo de forma crónica. Lo que hay entonces son distintos serotipos o tipos de dengue. Vamos con otra consulta, nos quedamos en el oriente. Esta llamada llega desde Pucallpa. Gastón, ¿cómo estás? Bienvenido a Cuerpo Médico, te escucha el doctor Lachira. ¿Cómo está? Buenas tardes. Lo que quiero consultar es, así como hay personas vulnerables, por ejemplo, yo soy diabético y el tema del COVID me puede afectar, en el tema del dengue, ¿también es la misma situación? Si a mí, por ejemplo, como persona diabético me da el dengue, ¿qué cuidados tengo que tener para no verme más afectado si es que estaría ya con este virus? Perfecto, factores de riesgo y si hay de repente personas, ¿no?, que son más vulnerables que otras, doctor Lachira. Bueno, la pregunta es muy clara, ¿no? Acá el personal de salud que es el que va a recibir a los pacientes, cuando evalúa al paciente sospechoso de dengue y si ve que el paciente tiene comorbilidad, como hipertensión, diabetes, obesidad, síndrome, varias enfermedades que pueda tener el paciente, ese es un riesgo alto que el paciente pueda complicarse. Y como tal, ese pacientito tiene que ser monitorizado mucho más que cualquier otro paciente que no tiene comorbilidad. O sea, en otras palabras, es responsabilidad de nosotros, del sector salud, cuando atendemos pacientes, de identificar en la historia clínica, cuando uno hace la historia clínica, cuando hace el análisis, preguntar si hay unos factores de riesgo. Y si hay factores de riesgo, ese paciente tiene que hacer observación. El doctor Martín Casapía dijo una cosa muy científica. Ya no hablemos de dengue hemorrágico, ese dengue hemorrágico es parte de la historia, por si acaso. O sea, cuando hablamos de dengue, hablamos de dengue sin signos de alarma, con signos de alarma y dengue grave. Cuando nosotros hablamos de la etapa crítica,
La etapa crítica es en aquel momento en donde el paciente interiormente está saliendo plasma al intravascular y la presión cae. Yo puedo estar tranquilo en 1 hora y de repente a la hora me complico, se me baja la presión, hay taquicardia y se complicó el paciente. Entonces, cuando nosotros evaluamos eso, la etapa febril, normalmente las complicaciones ocurren en la etapa crítica de extravasación. Y ahí el clínico, en este caso el médico, el personal de salud que está atendiendo, llámese en consultores febriles, tiene que tener las cosas bien claras. O sea, es decir, paciente febril, mayormente no hay complicación. Pero después que cae la fiebre, empieza la etapa crítica, que es donde uno tiene que estar más sigiloso para ver si realmente la presión cae. Pero antes de eso hay taquicardia, o sea, el pulso se eleva. Si hay pulso acelerado, ese pacientito está que se me choca en mis narices, ¿no? Y peor todavía si ese paciente es hipertenso, es diabético, tiene más riesgo de complicarse. La pregunta es muy concreta. Yo soy hipertenso, yo soy diabético, yo soy obeso. Caramba, si tengo fiebre en el contexto de que hay un brote de dengue en mi zona, yo tengo que ir más rápidamente a un servicio de salud a buscar doctor. Vengo porque yo ya he tenido dengue, soy diabético, hipertenso y creo que nuevamente me está dando dengue. Entonces, eso es lo que como ciudadano yo tengo que ser responsable. ¿En qué sentido? Muy bien. Si yo soy consciente que tengo una enfermedad, tengo que acudir inmediatamente. ¿Por qué? Porque con dengue, si el paciente tiene comorbilidad, tiene más riesgo de complicarse, ¿no? Muy bien. Entonces, para que nuestros televidentes, y ya ha sido muy claro, cuando hablamos de comorbilidad, significa que son las personas que tienen enfermedades de fondo. Y efectivamente, con el COVID hemos aprendido que tener, por ejemplo, hipertensión, diabetes, aumenta el riesgo. Bueno, con el dengue también. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer una persona si vive en una zona de dengue? Número 1, nuevamente, protegerse de los vectores, reducir los riesgos en casa, ayudar en la comunidad para reducir los riesgos en la comunidad. Y si por alguna razón aparece síntoma como fiebre, acudir inmediatamente al establecimiento de salud donde el profesional de salud ya sabe, debe saber, ustedes le dicen, tengo hipertensión, por lo tanto sé que tengo más riesgo, para que el monitoreo se dé de manera más constante para evitar las complicaciones. Entonces, sí hay factores de riesgo, ya lo tenemos muy claro. Gracias, doctor Lachira. Y tenemos otra consulta que nos viene por Facebook. Y la consulta viene de Madeleine. Dice, si estoy embarazada y me contagio de dengue, ¿qué riesgos puede tener mi bebé? Esta pregunta va para el doctor Martín Casapía. Doctor Casapía, el embarazo ¿es un factor de riesgo y podría afectar al bebé también? Sí. El embarazo es una condición donde debemos estar atentos a la evolución de la enfermedad. Se ha descrito ya la adquisición congénita de la infección por el virus del dengue. El recién nacido se ha documentado bien, entonces puede ser transmitida de la madre también al recién nacido. Pueden ocurrir partos pretérminos, muertes fetales en la evolución, y los pacientes que estén embarazadas y adquieran dengue necesitan ser monitorizadas estrechamente y admitidas al hospital si es que requieren una vigilancia más cercana todavía ante la eventual complicación de un sangrado o otra complicación que podría requerir un manejo hospitalario. Perfecto, entonces lo que hemos aprendido es que además de las personas que tienen enfermedades como hipertensión, diabetes, obesidad, también otro grupo de riesgos son las mujeres embarazadas. De modo que, como siempre, la prevención primero, tratemos, si una persona está gestando, tratemos de bajar el riesgo de contraer dengue, no yendo a los sitios donde hay este problema, reduciendo nuevamente el vector. Y si aparece fiebre, inmediatamente al centro de salud, porque tiene que ser monitorizada de manera muy cercana. La idea fuerza del día de hoy va a tener que ser, pues, reducir, ¿no?, esas posibilidades que se presente, pues, ese vector o ese mosquito en la localidad o en la zona donde yo vivo. Hacemos una nueva pausa. Recuerdo, hoy estamos hablando del dengue y regresamos con más de sus consultas.
Bueno, y nos encontramos el día de hoy hablando acerca de el dengue. Esta es una enfermedad viral que se transmite por un mosquito que pica a una persona infectada e infecta a otra. Entonces, vamos a hablar acerca de algunos de los mitos y comencemos con el primero. El dengue es una enfermedad de zonas pobres y esto es falso. Si bien es cierto que en aquellas áreas en las que no hay una buena red de agua potable, la gente tiene que mantener muchas veces el agua almacenada en recipientes y si hay agua, los mosquitos encuentran el sitio perfecto para depositar las mosquitas, para depositar sus huevitos y mantenerse y comenzar a reproducirse. Incluso en zonas en las que no se requieren esos recipientes, basta que uno tenga un florero con agua o que tenga un macetero con un platito con agua para que allí se pueda reproducir este mosquito. Y vale la pena que sepamos una cosa, en la cantidad de, digamos, la distribución de este mosquito a raíz del cambio climático ha aumentado en el mundo. Incluso en Lima, este mosquito transmisor del dengue también está presente. Entonces, sea una zona pobre o sea una zona rica, todos estamos en riesgo mientras existan fuentes en las que este mosquito hembra pueda poner sus huevitos. Significa si hay agua de alguna manera. Y por eso hablamos de tapar los recipientes y no tener sitios donde puedan crecer. El segundo, el dengue se transmite de persona a persona. Y esto es falso, falso. Yo no me contagio de dengue porque toco a otra persona, porque coma con el mismo cubierto o porque me vaya a abrazar. Esas no son la forma de transmisión. La transmisión es el vector es el mosquito. Y vale la pena que les dé un datito. Ustedes saben que solamente se necesita 1 centímetro de agua para que el mosquito, la mosquita, se sienta feliz y pueda poner sus huevitos. Y eso pasa en los platitos de los maceteros o cuando quedan en el techo, por ejemplo, algunos recipientes o cosas y ha llovido. Es por eso que es importante que como una resolución, una cosa que uno debería hacer cada año o cada cierto tiempo, limpien sus techos, limpien las partes de atrás de sus casas y deshagámonos de todos los desechos que podrían recibir la lluvia y podrían constituirse en sitios para el crecimiento de estos mosquitos. Y el último mito, la fumigación solita va a acabar el dengue. Y esto es falso. Y ustedes ya lo escucharon. Nos contaba una de nuestras las televidentes que nos llamaba y nos decía, aquí fumigan pero seguimos teniendo. Recordemos que la fumigación, primero, número 1, se necesita vigilar qué tipo de insecticida se usa, porque los mosquitos también se vuelven resistentes y eso está manejado a través del Instituto Nacional de Salud y hay ciertas reglas para esto. Número 1. Segundo, la fumigación solamente va a matar al mosquito adulto. Segundo. Tercero, si yo fumigo en una casa y la siguiente no abre y fumigo la tercera, los mosquitos que se escondieron en la casa que no abrió saldrán y volverán a crecer en las casas aledañas porque el tiempo en que se mantiene el insecticida no es muy largo. Entonces, si se hace una fumigación tiene que ser realmente muy bien hecha. Y por último, como solamente estoy matando a los adultos, si existen larvas porque habían recipientes con agua, nuevamente vamos a tener una nueva generación. Entonces, la fumigación sola no es la solución. Tenemos que trabajar todos los ciudadanos teniendo de manera inteligente la idea de que este mosquito no nos puede ganar y tenemos que desaparecer todas aquellas fuentes de agua limpia, porque a ellos les gusta el agua limpia, tapando los recipientes, lavándolos bien, muy bien, porque normalmente los huevitos los ponen en las paredes, tapándolos y desapareciendo floreros. Una alternativa con los floreros es poner arena húmeda. Las macetas, los platitos de las macetas, también una alternativa es poner un poquito de arena de tal manera que si cae un poco de agua no hay el centímetro de agua que necesitan. Y estar atentos porque debemos evitarlos. Desaparecerlos nos podría ayudar a desaparecer el dengue. Y también los bebederos de las mascotas, ¿no? Donde muchas veces la gente le deja pues el agüita al perrito, al gatito por semanas. Ahí también puede confundirse. Absolutamente. Y así puedes ir reconociendo. Hay gente que tiene, por ejemplo, el tanque del baño sin tapa. Claro. Muy bien. Vamos rápidamente con más recomendaciones. ¿Qué les parece con nuestros especialistas? Empezamos con el doctor Martín Casapía Morales. Por favor, recomendaciones finales muy puntuales para que toda la población tome en cuenta, doctor.
Doctor Casapía. Uno de los aspectos importantes es... Sí. Lo escuchamos. Uno de los aspectos importantes se ha señalado que tiene que ver con la prevención, la disponibilidad o contar con criaderos en el hogar es un aspecto bien importante. Tenemos que tratar de eliminar estos criaderos que pueden ser cualquier contenedor que pueda recibir contenido de agua, particularmente en los lugares donde no hay una provisión adecuada o lugares donde hay abundante lluvia como es zonas tropicales. Y eso es extremadamente importante. Las personas y la idiosincrasia de nuestra población tienden a mantener estos contenedores, botellas y diversos objetos que sirven como criaderos y son los que tienen la transmisión de la enfermedad a través de los zancudos que se reproducen. Por lo tanto, solo la prevención puede prevenir que nuestra población siga afectándose de esta enfermedad. Lachira, ¿qué podemos añadir a esas recomendaciones, por favor? Bueno, cuando llegue el personal de salud para hacer la vigilancia entomológica, primero darle el ingreso respectivo con todas las medidas de presentación de casos. Bueno, ahora con tanta violencia, con tanta delincuencia que está habiendo en el país, pero sí es importante que el personal, cuando va a hacer vigilancia entomológica, la comunidad colabore para que el ingreso identificar si hay o no la fase acuática, huevos o larvas, y ver si hay o no zancudo. Si eso no se hace, yo no voy a tener realmente un diagnóstico entomológico de cómo está el índice aérico en una determinada zona, ¿no? Ese es por un lado. Otro, es importante bueno, en este caso de la cuarentena que estamos, los colegios tienen que también participar, ¿no? A través de la escuela para padres, o sea, dar mensajes muy sencillos a los padres de familia y los alumnos los motiven a los padres a aprender más sobre lo que significa el vector. De tal manera que el alumno como tarea, mira, mamadita, tenemos que sacar las llantas del patio porque ahí hay vector. O sea, cosas muy concretas, con un mensaje muy sencillo a través de escuela para padres, dar un mensaje a los padres de familia para que lo revisen con el niño en la casa. Exacto. Ahora que están en casa, ¿no? Ajá, muy bien. Muchísimas gracias. Cosas muy puntuales que se pueden incluso aplicar el día de hoy. Agradecemos al doctor Martín Casapía desde Loreto y al doctor Arnaldo Lachira desde Piura. Hacemos una pausa y regresamos con lo último de Cuerpo Médico. Bueno, y para seguir reforzando en este momento COVID, que no podemos olvidarnos que COVID y este virus en realidad sigue estando con nosotros y tenemos que seguirnos cuidando. Una de las cosas que quisiera traer a colación es el tema de las reuniones, ya sean las reuniones de amigos o las reuniones familiares. ¿Cómo podemos tener este tipo de reuniones de manera segura en esta época en la que aún seguimos teniendo, no solamente aquí en el país, sino en todo el mundo, sigue estando el virus? Entonces, la primera recomendación es, si pueden evitar reunirse en persona, háganlo. Existen ya formas de reunirse a través de los medios como el Zoom u otros de los medios, inclusive a través del celular, y pueden ver a las personas a la distancia, pero por lo menos saber cómo están. Ahora, si ustedes desean establecer algún tipo de reunión, la recomendación más importante es hacerlo al aire libre, manteniendo el distanciamiento social, con sus mascarillas y reduciendo el número de personas. Es decir, yo quisiera poder reunirme con 2 o 3 familiares a los cuales no los hemos visto durante un tiempo. Pónganse de acuerdo y encuéntrense en un parque, manteniendo la distancia. Recuerden, la distancia, el número de personas, la ventilación
y el tiempo, que es una cuestión que hemos venido diciendo una a otra. Un tiempo mayor de 15 minutos, que ya se considera un contacto. Y recordemos que si bien yo me puedo haber mantenido en mi burbuja social, cada una de las personas tiene su propia burbuja, pero cada persona tiene relaciones o tiene contactos con otras personas y eso aumenta mi riesgo de transmisión. Así es que reuniones en este momento no recomendables. Si quisiéramos poder ver a alguien que no vemos hace mucho tiempo en un espacio abierto, preferible 2 personas, no más de 3, 4, lo máximo, no hay números mágicos, con la mascarilla y manteniendo el distanciamiento. Y evitar en lo posible, a pesar de que yo sé que es la forma en la que usualmente socializamos, evitar estar compartiendo, a pesar de que parezca duro decirlo, no es el momento para salir a comer juntos, por ejemplo. Así vamos a poder evitar transmisión. Así es, ya vendrán tiempos mejores, así que es momento de tomar cautela y de hacer estas llamadas visitas de médicos sin caso se fuesen a hacer 5 minutos, ¿no? Y preferible visita de la la ventana. puedes llamar. Y a verse. Muchas gracias por su preferencia, no se pierda la próxima emisión de Cuerpo Médico con un tema súper interesante, al igual que todo. Siga usted en sintonía de TV Perú. Chao.